Bendiciones para todos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro episodio número 12, pero antes de continuar quiero hacer dos cosas con ustedes. La primera cosa que quiero pedirles es una disculpa porque en el episodio 11, al estar hablando muy rápido, mencioné equivocadamente párrafos que correspondían al apóstol Pablo diciendo que correspondían a Juan y que Juan había dicho. Algunos de ustedes, los que ya conocen un poco más Biblia, se van a dar cuenta de ese error en el video 11. Entonces, por favor, mil disculpas. Al estar hablando rápido, a veces se nos pasan. Yo creo que a cualquiera de los que hablamos a través de YouTube, en los videos, cometemos algunos errores y este es uno de ellos. La segunda cosa que quiero mostrarles ahorita en estos momentos es que observen el pizarrón. Tenemos aquí el mapa de los viajes de Pablo y hoy vamos a hablar de dos párrafos de las cartas que Pablo escribió a Corintios. Los corintios están localizados en este lugar. Aquí se encuentra el Golfo de Corinto. Los barcos, cuando viajaban desde Egipto cargados con mercancía y les correspondía el tiempo de invierno, generalmente se refugiaban en el Golfo de Cencrea, en el Golfo de Corinto. En Corinto había un canal donde los barcos eran jalados desde este golfo hacia el Golfo de Corinto. Ahí pasaban el invierno y después seguían su viaje a distribuir su mercancía hacia Italia, hacia otros lugares en aquella época. Entonces aquí tenemos localizado Corinto. Otro párrafo que, si el tiempo alcanza en este episodio, vamos a hablar de Romanos. Y los romanos, bueno, la mayoría de ustedes conocen este mapa, una parte del mapa de Europa. Roma es la capital de Italia y en la época bíblica del primer siglo, Roma es donde estaban asentados los poderes del gobierno de los emperadores romanos y allá se formó una congregación. Una vez dada la explicación y que ustedes identifiquen estos lugares en el mapa, lo voy a quitar para continuar con lo que estamos exponiendo. En esta ocasión vamos a dialogar acerca de los compañeros de viaje que todos tenemos si acaso continuamos en el camino ancho que va a la perdición. Y de acuerdo a los textos, voy a comenzar primero con Corintios. De acuerdo a estos textos bíblicos, no es muy agradable la compañía, no es nada agradable la compañía que va aquí viajando en el camino a la perdición, porque está conformada por personas que sinceramente son lo peor de la humanidad, las personas que tienen las peores características. Voy a leerles a ustedes los versículos del 9 al 10. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Y el párrafo bíblico dice así, capítulo 6 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces ya encontramos aquí otros compañeros que van en el viaje. Son los injustos. Obviamente, la palabra injustos significan aquellas personas que no aplican la justicia como debe de ser. Generalmente, el término lo vamos a aplicar con aquellas personas que saben hacer lo justo, pero no lo hacen. Quizá podemos mencionar los jueces que se venden para favorecer a aquellos que les otorgan dinero, para que su causa sea la correcta y el más débil, el que no tiene dinero, su causa sea perdida. Los injustos, llámense jueces, llámense juzgadores, llámense personas que toman decisiones injustamente en contra de los más desvalidos, son personas que acompañan en el viaje del camino ancho que lleva al camino de la perdición. El mismo texto nos dice
en el mismo versículo 9, dice, no erréis. Continúa diciendo Pablo. Dice, ni los fornicarios. Ya expliqué en el video anterior qué son los fornicarios. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras irán en el camino hacia Dios. Todos ellos son compañeros con los que vamos a la perdición si acaso no abandonamos ese camino. El mismo texto del verso 9 incluye una palabra que es nueva. En la lista de Apocalipsis 21:8 no aparecía, pero ahorita la vamos a poner. Y increíblemente aquí aparece la palabra adúlteros. Usted puede corroborar lo que estoy explicando buscando en cualquier Biblia. Los adúlteros que van en este camino también ancho hacia la perdición son aquellas personas que, estando casados, buscan otra pareja a escondidas del cónyuge, sea hombre que busca a otra mujer o sea mujer que busca a otro hombre. Cuando una mujer engaña a su marido o cuando un hombre engaña a su esposa, el término más correcto es el adúltero. Un adúltero, ya no creo que necesitemos más explicación acerca de los adúlteros. El mismo versículo 9 nos habla acerca de otras personas. Y por favor, recuerden, estoy leyendo la Biblia, no es invento mío. Pero noten ahí lo que dicen el párrafo siguiente. Dice, los afeminados. ¿Qué son los afeminados? Afeminados es un término que significa prácticamente las personas que son varones pero se comportan como mujer. Son varones físicamente, pero quieren actuar, quieren hablar y dialogan como si fueran mujeres y se comportan como si fueran mujeres. Cosa que Dios aborrece, Dios no lo desea. Nos duela, no importa que las sociedades de muchos países han permitido esta situación como algo normal. La Biblia, al menos Pablo aquí está diciendo, que los afeminados se encuentran en el camino ancho que va al camino, que va a la perdición, que va al lago de fuego, que va a la muerte eterna, muerte segunda. El mismo versículo 9, sin dar más explicación, ustedes identifican inmediatamente en la calle quiénes son los afeminados. Pero hay algo más que el mismo versículo 9 dice, los que se echan con varones. Por alguna circunstancia, los que se echan, los que se echan con varones. De alguna manera, por alguna razón, Pablo incluyó estas dos palabras. En nuestra cultura actual las identificamos como que son semejantes. Pero en la cultura que recibe la carta, los romanos, es posible que los afeminados eran personas que tenían ante todo el mundo, tenían la imagen inmediata de comportamiento parecido al de una mujer. Hablaban como mujer, se vestían como mujer, actuaban como mujer. Pero hay otro grupo que se le llama el grupo oculto. El grupo oculto que no actúa como mujer, que no habla como mujer, pero que comete este acto. Se echa con varones. Puede ser el varón que tiene un compañero sexual. Puede ser el varón que ante la sociedad aparenta una actitud recta, correcta, pero allá en la intimidad, allá en su vida privada, es una persona que realiza este acto. Bueno, esos son compañeros que van en el viaje de las personas que van a la perdición. Lo menciona obviamente aquí en el versículo 9, no es invento de quien está hablando, es la Biblia, es Pablo. Luego el versículo 10 continúa diciendo otras palabras. Dice, ni los ladrones. Entonces, ladrones, ¿qué son los ladrones? En este mundo en el que nos encontramos, ladrones
son personas que toman lo que no les corresponde, que toman lo que no es de ellos. Ustedes y yo podemos distinguir entre ladrones comunes de la calle, ladrones de medio nivel que roban de otra manera y ladrones de cuello blanco, aquellas personalidades políticas que explotan los países que gobiernan, explotan los recursos del pueblo que les ha tocado gobernar. Y en lugar de gobernar para el pueblo, simplemente saquean, extraen recursos del erario público, manejan sus asuntos en forma legal, de tal forma que cuando finalizan sus mandatos, son personas que se llevan grandes cantidades de dinero. Funcionarios de alto nivel. Son personas que van en el camino a la perdición. No importa si ellos en su vida personal con su familia son padres excelentes, son buenas gentes, pues son buenas personas, pero ese ejemplo que estos ladrones de cuello blanco han dejado a sus hijos no se borrará nunca. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Es posible que se avergüencen del apellido de las personas que son ladrones de cuello blanco o ladrones sencillos. Son de las personas que van en este camino, y recuerden, si usted y yo no modificamos nuestra forma de ser y no buscamos la forma de ingresar al camino con Dios, entonces estos van a ser nuestros compañeros de viaje. El mismo versículo 10 habla más, dice, ni los avaros. El avaro en la época neotestamentaria, en los inicios del cristianismo, era la persona que atesoraba cantidades de dinero, y con esas cantidades de oro que atesoraba, ni se beneficiaba él mismo, ni beneficiaba a su familia, ni beneficiaba a las gentes de la sociedad. Sino el avaro es el que acumula y guarda, pero no lo usa. O si lo usa muy cuidadosamente. El avaro es el que atesora, sea dinero que haya ganado honradamente o sea dinero que haya ganado incorrectamente. Pero el avaro lo atesora, no lo redistribuye para que la riqueza siga generando más riqueza entre la población. Los avaros van en este camino. Dice el versículo 10 también, después de los avaros, dice, ni los borrachos. Yo sé que muchísimos de los que me están viendo consumen pocas cantidades de licor, medianas cantidades de licor o muchas cantidades de licor. Por eso la palabra borracho, algunas personas se defienden y dicen, no, yo no soy borracho, yo consumo nada más un poco de vino para acompañar mi comida, pero no soy un borracho. Bueno, las cantidades que se tomen de alcohol y así como usted lo califique es su problema. El párrafo dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aunque nos duela, borrachos están considerados en el grupo de la gente que va a la perdición. Si muchos de los que me están viendo están en esta característica, bueno, pueden modificar. Todo mundo podemos cambiar si queremos. No es obligatorio, es si queremos. Nadie nos forza, nadie nos obliga. El siguiente párrafo dice aquí, los maldicientes. Estimados oyentes, déjenme decirles qué son los maldicientes. Está formada de dos palabras compuestas. Los que dicen palabras malas, palabras negativas. Yo no sé cómo sea su lenguaje, pero al menos en internet encontramos muchísimas personas que hablan y utilizan, vamos a decir, un 90% de su lenguaje es adecuado y un 10% de su lenguaje es corrupto, es soez. Utiliza palabras vulgares, palabras que podríamos decir del bajo mundo. Y muchas otras personas de los que me están viendo utilizan ese lenguaje como algo normal, algo común, como que esa es su distinción. Se jactan de utilizar lenguajes altisonantes, palabras altisonantes.
Bueno, maldicientes son aquellas personas que tienen un vocabulario demasiado o totalmente malo, equivocado. Una invitación es que no necesitamos, podemos modificar, no necesitamos utilizar lenguaje soez para expresar lo que deseamos. Hay palabras adecuadas en el idioma español que podemos usarlas para expresar nuestro enojo, nuestra ira, nuestro coraje. Pero el usar palabras altisonantes nos degrada a nosotros mismos. Entonces, los maldicientes, según el párrafo del versículo 10, no irán tampoco con el Señor, sino que se encuentran en el camino ancho. Déjenme ver las otras dos palabras que aquí aparecen. Dice, los estafadores. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos caído en una situación con personas de esta naturaleza? Los estafadores son un ejemplo como la persona que vende 2 veces una propiedad. Hoy vende una propiedad a una persona y le da un precio, y una semana después le vende la misma propiedad a otra persona y después le vende la misma propiedad a una tercera persona. Cuando las 3 personas van a regularizar sus propiedades, se encuentran con que los 3 tienen los mismos papeles firmados por las mismas personas y la persona estafadora ya se llevó 3 veces el valor de la venta de esa propiedad. Menciono algo sencillo con los estafadores, pero hay más. Estafador es la persona que da kilos de 900 gramos o da litros de 900 mililitros en su comercio. El que dice que vende productos como esta semana, precisamente, que es conocida como la Semana Santa. Personas que venden productos del mar y las etiquetan como un producto de cierta clase cuando están vendiendo productos que son de precio más barato y engañan al público consumidor. Ellos son estafadores. ¿Se escaparán los estafadores? ¿Irán camino al Señor? No, no van correctamente actuando. La sociedad tiene que cambiar. Si nosotros queremos un mundo mejor, debemos de comenzar por nosotros mismos. Entonces, usted que me escucha, yo mismo, podemos cambiar y ser mejores cada día. Y al ser mejores cada día, mejores personas cada día, entonces podemos hacer que la sociedad en general cambie, las familias cambien y los gobiernos cambien. Se tiene que comenzar el cambio, la limpieza, normalmente comienza de arriba hacia abajo, de la élite, los que están en alturas de gobiernos. De ellos son los primeros que tienen que cambiar, porque la gente del pueblo copia, imita lo que sus líderes realizan o hacen. Infortunadamente. Tenemos más aquí, dice, el versículo 10 concluye, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso significa que usted y yo ya estamos perdidos porque tenemos estas características, ¿o no? Vamos a mencionar el verso 11. Como Pablo escribió esta carta a los corintios tenían una cultura desastrosa, que incluso se llegó a conocer en aquella época que las personas más negativas estaban corintianizadas, significando que eran como los corintios. O sea, la población de Corinto fue reconocida, vamos a decir, mundialmente en el territorio del mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo, como una población que era negativa. Y sin embargo, entre esa gente negativa, Pablo les escribió a ellos y al principio de su carta, Pablo utiliza unas palabras que sorprenden a mucho. Cuando dice, en el versículo capítulo 1, verso 2, dice, Pablo, primero en el 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, y luego dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo a los corintios, convertidos en cristianos, les dice, los santificados, los apartados, gente especial, aunque vivan en medio de una población negativa, pero ellos se convierten en gente especial. Y esa es mi invitación para usted. No importa la sociedad donde viva, usted puede convertirse en una persona especial en la sociedad donde se encuentra.
una persona que siga las normas éticas más altas, las normas del cristianismo. Déjeme rápidamente, me quedan todavía unos cuantos minutos para la conclusión del video, y déjeme analizar otro párrafo que es importante. Miren, cuando Pablo escribe al otro grupo que son los romanos, otro grupo de cristianos, Pablo habla lo que tiene que hablar y suena muy cruel, muy fuerte. La cultura romana, sobre todo los líderes romanos de aquella época, en la época en que Pablo escribe, si no mal recuerdo, en Calígula y Nerón eran los emperadores que estaban en esos momentos intercambiando gobierno. No recuerdo exactamente cuál de los emperadores, pero usted puede buscar en Google la vida personal, digamos, de Calígula, la vida personal de Nerón, y se van a dar cuenta que ellos, como altos funcionarios, eran malos ejemplos para la sociedad. Y notemos aquí lo que Pablo escribe a los cristianos ya convertidos que viven en Roma, y les dice en el capítulo 1, versos del 18 al 32. Voy a leer y me voy a detener en algunos párrafos. Dice el 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los cristianos de Roma tenían problemas. Por un lado, el Imperio Romano no estaba muy conforme con la existencia de ese nuevo grupo que ellos le llamaban una otra secta judía. Y los envidiosos judíos también, hagan de cuenta, que contribuían con las autoridades romanas para encontrar los lugares donde se escondían los cristianos para reunirse en aquella época. Entonces, cuando Pablo les escribe y les dice: porque lo que de Dios se conoce, le escribe a ellos, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, hablando en general de todos los seres humanos. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ningún ser humano tiene excusa. En ocasiones introduzco algunas de las palabras para mejor entendimiento. 21, pues habiendo conocido a Dios. Y habla de las personas que por medio de la naturaleza, por medio de los sucesos que en la tierra acontecen, conocen de Dios, saben de Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces hablamos de personas jactanciosas, personas orgullosas, personas que creen que conocen más y que por lo tanto pueden hacer cosas, otras cosas, aún las cosas que Dios no permite o que Dios nunca ha ordenado. Dice más el versículo, que el texto que estamos leyendo, verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando una gente profesa ser sabio, es cuando se jacta, vamos a decir así, de su gran conocimiento. Y que debido a que su gran conocimiento, que lo haya obtenido como sea, por experiencia en la vida, por estudios universitarios, por maestrías, por doctorados, por licenciaturas, tienen un gran conocimiento y piensan que saben más que Dios. Por lo tanto, personas que a veces son muy sabios realmente, conocen, pero entonces se vuelven necios, orgullosos y rechazan la máxima sabiduría que es la de Dios. ¿Cómo la rechazan? Dice el verso 23, refiriéndose a los sabios. Dice, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y le habla a los romanos. No está hablando Pablo a la gente de esta época por los momentos. Eso va a ser una interpretación posterior porque es aplicable a nosotros también. Pero en aquella época precisamente se les está diciendo que esos hombres sabios, conocedores, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, en pocas palabras, personas que adoran imágenes. Esas personas que adoran imágenes, da tristeza la gran cantidad de personas en el mundo que adoran imágenes de personas.
ya sea imágenes de mujeres o ya sea imágenes de hombres, y le rinden pleitesía a esas estatuas, a esas imágenes construidas de material terrenal y recubierta de oro, de algo bonito para que se vean elegantes y preciosas, pero no caminan, no hablan, son estatuas. Y dice más el versículo 23, dice, figuras de aves, personas. En la antigüedad habla a los romanos y en Roma se concentraban poblaciones de distintas culturas. Personas que adoraban aves como dioses. Y dice más el versículo 23, dice, cuadrúpedos. Había personas que adoraban cuadrúpedos, o sea, bestias, animales que tenían 4 patas. Sí, y en la actualidad todavía existen muchísimas personas que sienten especial predilección por animales cuadrúpedos y no pueden tocarlos porque son como si fueran dioses en su mentalidad. Personas, su mente, son sabios en unas cosas, pero en esta cuestión son necios. Están adorando la creación en lugar de adorar al Creador. Reptiles. ¿Conocen ustedes culturas en donde los reptiles sean adorados? ¿Cómo no? Los dragones, famosos dragones, hay culturas en donde los dragones son adorados, son reptiles. Miren, ¿qué hace Dios con estas personas? Cuando las personas, en lugar de adorar a Dios, adoran imágenes de animales, imágenes de personas. ¿Qué hace Dios con ellos? Dios se cansa, Dios se fastidia, y el verso 24 dicen que Dios les da una retribución. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, estamos hablando de que cuando la humanidad no quiere seguir a Dios, entonces Dios llega a un acuerdo, dice, está bien cultura, no quieres seguirme a mí, esto es lo que voy a enviar en ti. Que tú creas la mentira, pero esto va a pasar en ti mismo. Dice, vas a deshonrar, versículo 24, vas a deshonrar tu propio cuerpo. ¿Cómo? Dice el verso 25, bueno, tú cambiaste la verdad de Dios por una mentira, honrando y dando culto a las cosas creadas o a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Entonces yo, Dios, dice el texto 26, los voy a entregar a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice el verso 26, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Comprende usted lo que estoy diciendo? Mujeres ya cambiaron el uso de su cuerpo natural por uno que es contra naturaleza. Verso 27. ¿Los varones escapan? No, verso 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esos son los compañeros, mujeres y hombres que cambian su uso por sí mismos, personas que adoran estatuas. Cuando leemos estos párrafos, y voy a finalizar en un minuto más, unos cuantos minutos, ellos, dice el verso 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada es la mente de Satanás. Y Satanás es entonces quien domina esta sección del mundo. Y entonces Satanás, al dominar esta sección del mundo, ¿qué es lo que hacen estas personas? No me culpen a mí, no estoy acusando a nadie, simplemente estoy leyendo lo que dice el verso que leí del verso 18 hasta el verso 28 de Romanos. Y es más, no voy a leer el 29, 30, 31, 32, donde habla de más características, pero usted léalo en su casa. Mi intención es que usted se escape de este grupo, porque estos son sus compañeros de viaje si usted decide estar en esta situación. ¿Hay manera de librarse? Claro que sí hay manera. Claro que sí. Y yo se la voy a ir explicando poco a poco. No es como una receta de cocina que en una hora ya se hace.
Es algo que usted tiene que entender, que tiene que hacer, que tiene que oír. Y a partir del siguiente episodio, en el 13, voy a comenzar con la primera sección. En estos momentos, mis primeros 12 versículos tuvieron la intención y tienen la intención de que usted entienda lo que significa estar fuera de Dios. Y que usted mismo se pregunte, ¿dónde se encuentra usted? ¿Qué está haciendo con la vida que Dios le da? ¿Quiénes son sus compañeros de viaje? ¿Está usted yendo a la perdición o está usted yendo a la salvación? Usted es el único responsable de su destino. Las personas como yo únicamente explicamos, enseñamos, para que usted pueda tomar la decisión correcta. No tengo más palabras, solamente pedirles que si mis explicaciones les satisfacen, suscríbase para que le caiga automáticamente las notificaciones de los nuevos videos. Y aquí finalizo deseándoles a ustedes bendiciones. Hasta luego.